7 personas entraron a una cueva en las montañas de Bolivia un martes por la mañana. Cuando salieron, 3 días después, sus relojes marcaban la misma hora del momento en que habían ingresado, pero sus rostros, sus manos temblorosas y sus miradas perdidas contaban una historia diferente. Ese no era el mismo lugar, repitieron una y otra vez a los equipos de rescate. Lo que está ahí dentro no debería existir. Esta es la historia de la expedición Tunari, un grupo de espeleólogos y geólogos que desapareció en el corazón de los Andes bolivianos en marzo de 2011. Lo que encontraron en las profundidades de aquella cueva desafía toda lógica. Y lo que dejaron grabado en sus cámaras nunca debió ser visto. El equipo estaba compuesto por 7 profesionales experimentados. Mateo Soria, geólogo de 42 años, líder de la expedición, conocido por su meticulosidad y su obsesión por los fenómenos geológicos inexplicables. Junto a él, su esposa Carolina Vilches, bióloga especializada en ecosistemas subterráneos. Una mujer de 38 años con más de 15 expediciones en su haber. Los acompañaban Roberto Paz y Gabriela Mendoza, ambos espeleólogos certificados de 35 y 32 años respectivamente, quienes habían explorado más de 200 cavernas en Sudamérica. Completaban el grupo 3 investigadores más. Fernando Quispe, antropólogo de 40 años fascinado por las leyendas aymaras. Lucía Rojas, fotógrafa documental de 29 años. Y Andrés Solís, ingeniero en topografía de 37 años, responsable del mapeo de la cueva. La cueva que buscaban no tenía nombre oficial. Los lugareños la llamaban la Boca del Tiempo, un nombre que Mateo consideraba pintoresco, pero sin fundamento científico. Se encontraba a 4.200 metros sobre el nivel del mar, en una región remota de la cordillera del Tunari, a unas 3 horas de caminata desde el poblado más cercano, Villa Remedios. La entrada era una grieta vertical de apenas 1,5 metros de ancho, casi invisible entre las formaciones rocosas, rodeada de vegetación de altura que parecía evitar crecer demasiado cerca del agujero. Durante semanas habían planificado cada detalle. Llevaban equipos de comunicación satelital, cuerdas de alta resistencia, linternas con baterías para 5 días, raciones de emergencia, medidores de gases, detectores de radiación, cámaras de video resistentes al agua y un arsenal de instrumentos científicos. Mateo había insistido en llevar también sensores de campos electromagnéticos, algo que algunos del equipo consideraron excesivo, pero que él justificó citando anomalías reportadas por pastores locales. Brújulas que enloquecían cerca de la entrada, relojes que se detenían sin razón y la persistente sensación de desorientación que describían quienes se acercaban demasiado. El 15 de marzo de 2011, a las 7 de la mañana, el equipo llegó a la entrada de la cueva. El cielo estaba despejado, el aire helado y cristalino. Lucía tomó las primeras fotografías del exterior mientras Andrés calibraba sus instrumentos de medición. Carolina recolectó muestras de musgo que crecía en formaciones circulares alrededor de la grieta, un patrón que le pareció antinatural. Fernando conversaba con su grabadora de voz, registrando las historias que los ancianos de Villa Remedios le habían contado, que la cueva era una puerta a otro tiempo, que quienes entraban podían escuchar voces de sus antepasados, que el interior cambiaba de forma según quien lo mirara. A las 8:47 de la mañana, Mateo fue el primero en descender. Su voz resonó por el comunicador. La temperatura desciende bruscamente. Hay humedad alta. La roca es basáltica consistente con actividad volcánica antigua. 1 a 1, los demás fueron bajando por la cuerda.
Roberto documentó que la grieta descendía en espiral durante aproximadamente 20 metros antes de abrirse en una cámara más amplia. Cuando los 7 estaban dentro, Andrés notó algo perturbador en su GPS. La señal satelital había desaparecido por completo, algo imposible a esa profundidad inicial. La primera cámara era vasta, del tamaño de una catedral. Las paredes brillaban con un brillo apagado, como si estuvieran húmedas, aunque al tacto estaban completamente secas. Lucía comenzó a fotografiar las formaciones minerales, extrañas columnas que no parecían estalagmitas naturales, sino algo moldeado con propósito. Gabriela señaló marcas en las paredes, surcos profundos que formaban patrones geométricos demasiado regulares para ser erosión natural. «Esto fue hecho por manos humanas», susurró, aunque su voz resonó extrañamente, como si la cueva amplificara ciertos tonos y absorbiera otros. Avanzaron durante 2 horas por túneles que se ramificaban en todas direcciones. Andrés iba dejando marcas con pintura fluorescente cada 50 metros, un procedimiento estándar que les permitiría regresar. Pero había algo inquietante. Sus marcas parecían desvanecerse. Roberto lo notó primero cuando intentaron verificar una señal que habían dejado apenas 20 minutos antes. La pintura estaba allí, pero más tenue, casi transparente, como si llevara días en lugar de minutos. A las 11 de la mañana, según sus relojes, encontraron algo que cambió todo. Era una cámara más pequeña, circular, con un techo bajo cubierto de cristales que refractaban la luz de sus linternas en patrones caleidoscópicos. En el centro había una formación que Fernando reconoció inmediatamente, un altar de piedra idéntico a los descritos en los códices preincaicos, pero mucho más antiguo, tallado en una roca que ninguno pudo identificar. Sobre el altar descansaba un objeto que no debería estar allí. Un reloj de bolsillo de manufactura europea, oxidado pero claramente del siglo XIX. Carolina lo examinó sin tocarlo. «Esto no tiene sentido. Estamos a kilómetros de cualquier ruta colonial. ¿Cómo llegó aquí?» Mateo tomó muestras del aire alrededor del objeto. Sus instrumentos mostraban lecturas erráticas, fluctuaciones en la presión atmosférica, picos de radiación electromagnética y algo más perturbador. Su detector de movimiento indicaba presencia de masa en movimiento en la cámara, aunque solo ellos estaban allí. Decidieron continuar. Si ya te cautivó esta historia, suscríbete a Ecos del Silencio. Lo que descubrieron a continuación nunca salió en los reportes oficiales. Más adelante, los túneles comenzaron a comportarse de manera imposible. Andrés, meticuloso con sus mediciones, notó que estaban ascendiendo, pero su altímetro indicaba que descendían. Las paredes parecían pulsar con un ritmo lento, casi orgánico. Gabriela sintió náuseas, una desorientación profunda que no podía explicar. «Es como si la gravedad tirara en direcciones múltiples», dijo, sosteniéndose de la pared. Entonces escucharon el primer sonido que no provenía de ellos. Un murmullo bajo, constante, como voces lejanas conversando en un idioma que ninguno reconocía. Fernando activó su grabadora de alta sensibilidad. El sonido estaba ahí, innegable, pero cuando reproducían la grabación segundos después, no había nada, solo estática. Lucía fotografió el pasillo de donde parecía venir el murmullo. Cuando revisó las imágenes en su cámara digital, vio algo en el fondo del túnel, siluetas humanas que no estaban allí cuando tomó la foto. Continuaron ahora más despacio, más cautelosos. El aire se volvió más denso, más frío, con un olor metálico que irritaba la garganta. Las formaciones rocosas adoptaban formas cada vez más extrañas, ángulos imposibles, superficies que parecían cambiar de textura cuando no las miraban directamente. Roberto, el más escéptico del grupo, comenzó a sudar frío. «Deberíamos regresar»,
sugirió. Pero Mateo estaba obsesionado. Solo un poco más. Necesito entender qué está causando estas anomalías. Llegaron a una bifurcación. 2 túneles idénticos se abrían frente a ellos. Andrés marcó ambos con pintura y consultó su mapa. Según sus cálculos, debían tomar el de la derecha. Lo hicieron, caminando en fila india, con las linternas iluminando paredes que ahora mostraban más de esas marcas geométricas. Después de 30 minutos, llegaron a otra bifurcación. 2 túneles idénticos. Las mismas marcas de pintura que Andrés acababa de hacer. «Esto es imposible», murmuró. No dimos vuelta. Seguimos recto. Probaron el túnel izquierdo. 20 minutos después, otra bifurcación idéntica. Las mismas marcas. Como si la cueva los estuviera devolviendo al mismo punto una y otra vez, sin importar qué dirección tomaran. Carolina comenzó a hiperventilar. Gabriela la sostuvo, obligándola a respirar lento. «Nos están confundiendo las similitudes de la roca», intentó racionalizar Roberto, pero su voz temblaba. Mateo tomó una decisión. Dejarían marcas diferentes en cada bifurcación, un sistema de códigos que les permitiría identificar por dónde habían pasado. Funcionó durante la siguiente hora. Avanzaron por túneles que, según Andrés, los llevaban más profundo, aunque la temperatura subía en lugar de bajar. Sudaban, el aire se volvía más pesado, y entonces Lucía vio algo que la hizo gritar. En la pared del túnel, iluminada por su linterna, había una fotografía. Su fotografía. La misma imagen que ella había tomado en la primera cámara, impresa en papel fotográfico profesional, clavada en la roca, con lo que parecía ser un clavo oxidado. Pero eso era imposible. Esa foto estaba en su cámara digital. No la había impreso. No la había dejado allí. «¿Qué es esto?», susurró, arrancando la imagen con manos temblorosas. El papel estaba viejo, amarillento, como si tuviera décadas, no horas. El grupo se detuvo. Examinaron la fotografía bajo las linternas. Era inequívocamente la misma imagen, la misma composición, el mismo ángulo. Pero en la esquina inferior derecha había una anotación escrita a mano en tinta negra. «Salgan ahora, marzo 18, 2011. La fecha era 3 días en el futuro. La letra era de Lucía. Ella lo supo instantáneamente, aunque jamás había escrito esas palabras. Mateo intentó mantener la calma científica. «Es una coincidencia. Alguien estuvo aquí antes. Alguien que tomó una foto similar y...». Pero su voz se apagó. Nadie creía eso. Ni siquiera él. Fernando tomó la fotografía, la examinó con su linterna, pasó los dedos sobre la letra. «Esto es tinta reciente», dijo. «No tiene más de unos días». Decidieron tomar un descanso. Necesitaban pensar, analizar, recuperar la compostura. Se sentaron en círculo en una cámara pequeña que Andrés verificó meticulosamente, asegurándose de que solo hubiera una entrada y una salida. Comieron barras energéticas en silencio, evitando mirarse a los ojos. Roberto revisó el comunicador satelital. Nada, ni siquiera estática, como si estuvieran en un vacío electromagnético absoluto. Carolina fue la primera en decir lo que todos pensaban. «Esto no es geología normal. Sea lo que sea este lugar, está afectando nuestra percepción del tiempo y el espacio». Mateo sacó su libreta. Comenzó a anotar las anomalías, los relojes que no concordaban entre sí, aunque todos se habían sincronizado esa mañana. La temperatura que aumentaba cuando descendían, las marcas que desaparecían, la fotografía imposible. «Podría ser un campo magnético intenso», teorizó, «o radiación que afecta a nuestros instrumentos. Incluso podría haber gases alucinógenos». Pero Gabriela sacudió la cabeza. «He estado en cavernas con metano, con monóxido de carbono, con radón. Esto es diferente. Todos estamos viendo las mismas cosas. Nuestros instrumentos funcionan. Es la realidad la que está...»
torcida. Hubo un silencio pesado. Lucía rompió el silencio, su voz apenas un susurro. Los ancianos en Villarremedios dijeron que la cueva cambiaba, que no era un lugar, sino muchos lugares al mismo tiempo. Andrés, siempre pragmático, propuso regresar, seguir las marcas de pintura que había dejado, volver a la cuerda que los llevaría a la superficie. Todos estuvieron de acuerdo, excepto Mateo. Estamos frente a algo sin precedentes. No podemos irnos sin datos, sin evidencia concreta. Hubo una discusión acalorada. Carolina le suplicó que reconsiderara. Roberto amenazó con irse solo, pero finalmente acordaron un compromiso. Explorarían una cámara más, la que sus instrumentos indicaban estaba más adelante, y luego regresarían sin importar qué encontraran. Avanzaron con cautela renovada. El túnel se estrechaba, las paredes se acercaban hasta que tuvieron que caminar de lado. Fernando, que iba en medio del grupo, comenzó a sentir una presión en el pecho, como si el aire fuera insuficiente. Sus dedos tocaban las paredes y sentía vibraciones, un pulso constante que no provenía de ningún mecanismo conocido. «La roca está viva», murmuró, y aunque los demás lo desestimaron como tensión nerviosa, ninguno pudo negar que sentían lo mismo. El túnel se abrió abruptamente en una cámara que los dejó sin palabras. Era inmensa, mucho más grande que la primera, con un techo tan alto que sus linternas no alcanzaban a iluminarlo. Pero lo que los paralizó fue lo que había en el centro. Una estructura metálica, claramente fabricada, que parecía un observatorio astronómico en miniatura. Había instrumentos que ninguno reconoció, pantallas apagadas, cables que desaparecían en agujeros perforados en el suelo. Y en las paredes, docenas, quizás cientos de fotografías, documentos, mapas, todos clavados o pegados con cinta adhesiva vieja. Se acercaron como sonámbulos. Las fotografías mostraban personas, lugares, eventos. Algunas eran en blanco y negro, claramente antiguas. Otras eran a color, modernas. Lucía reconoció un estilo, una técnica. «Estas son profesionales», dijo, «hechas por alguien que sabía lo que hacía». Y entonces vio algo que la hizo tambalearse. Una foto de ella misma tomada desde un ángulo alto, en esa misma cámara, mirando hacia arriba con expresión de terror absoluto. Llevaba la misma ropa que tenía puesta, pero esa foto no existía. Nadie la había tomado. Mateo examinó los instrumentos, reconoció algunos componentes, transistores, condensadores, tecnología de los años 60 o 70. Pero había otros elementos que no tenían sentido, diseños que no correspondían a ninguna ingeniería conocida. En una mesa improvisada de piedra había libretas llenas de ecuaciones. Las hojeó con reverencia. Eran cálculos de física teórica, teorías sobre plegamientos espaciotemporales, diagramas de lo que parecían ser dimensiones múltiples ocupando el mismo punto del espacio. Fernando encontró algo más perturbador. Un diario. Estaba escrito en español, con caligrafía temblorosa. La primera entrada estaba fechada el 3 de agosto de 1973. El autor se identificaba como Dr. Ernesto Guzmán, físico argentino. Describía una expedición a esta misma cueva, patrocinada por un gobierno que no nombraba, con el propósito de investigar anomalías temporales reportadas por poblaciones indígenas durante siglos. El diario tenía 120 páginas. Fernando leyó en voz alta, con voz quebrada. Día 1. Hemos instalado el equipo en la cámara profunda. Las lecturas son extraordinarias. El espacio aquí dentro no se comporta según las leyes conocidas. Mi brújula gira sin detenerse. Nuestros relojes muestran horas diferentes aunque los sincronizamos esta mañana. Día 5. Hemos perdido contacto con la superficie. Los radios no funcionan. Pero hemos hecho un descubrimiento. La cueva responde a la observación. Cuando la medimos, cambia.
Es como si el acto de observar alterara la realidad del lugar. Día 12. No estamos seguros de cuánto tiempo ha pasado. Nuestros relojes marcan fechas imposibles. Algunos adelantan semanas, otros retroceden. Hemos visto cosas, versiones de nosotros mismos caminando por túneles que sabemos que están vacíos. Día 20. Entiendo ahora. Esta cueva no es un lugar. Es un punto de intersección. Múltiples momentos del tiempo convergen aquí. Pasado, presente, futuro, todos ocupando el mismo espacio. Hemos visto el futuro y es aterrador. El diario continuaba. Cada entrada más errática, más desesperada. El doctor Guzmán describía encuentros con versiones futuras de su equipo, advertencias que no entendían, objetos que aparecían de la nada, herramientas que aún no se inventaban, fotografías de eventos que no habían ocurrido. Mencionaba que uno de su equipo había desaparecido, simplemente dejó de existir mientras caminaban por un túnel, como si se hubiera disuelto en el aire. Los demás encontraron su ropa y equipamiento apilados cuidadosamente en una cámara que juraban haber revisado horas antes. La última entrada del diario estaba fechada el 30 de septiembre de 1973. Hemos intentado salir 7 veces. Cada vez que llegamos a lo que creemos es la superficie, encontramos que seguimos dentro. Los túneles se regeneran. La cueva nos quiere aquí. O tal vez no es que nos quiera, sino que no entiende el concepto de fuera. Somos parte de ella ahora. Dejaré este diario aquí, en esta cámara que parece ser el centro de las anomalías. Si alguien lo encuentra, si alguien viene después que nosotros, sepan esto. La cueva muestra lo que necesita mostrar. No luchen contra ella. No intenten comprenderla. Solo salgan. Salgan antes de que sea demasiado tarde. El grupo estaba en silencio. Carolina lloraba silenciosamente. Roberto tenía las manos sobre la cabeza, tratando de procesar lo imposible. Andrés revisaba sus mapas, sus mediciones, buscando desesperadamente una explicación racional. Gabriela miraba las paredes, donde ahora notaba más fotografías, más documentos, evidencia de otras expediciones, otros grupos que habían llegado a esta cámara y nunca habían salido. Lucía tomó su cámara y comenzó a fotografiar todo. Si iban a morir ahí, al menos dejarían evidencia. Documentó cada instrumento, cada página del diario, cada fotografía en las paredes. Y mientras lo hacía, notó algo. En una esquina de la cámara había una pila de equipamiento más reciente. Mochilas de marcas modernas, linternas LED, incluso un teléfono celular. Lo recogió. Estaba muerto, sin batería, pero cuando presionó el botón de encendido, milagrosamente se activó. La pantalla mostró la fecha, 18 de marzo de 2011, 3 días en el futuro, y había una nota en la aplicación de notas. Si llegan aquí, no tomen el túnel este. Los llevará más profundo. Salgan por donde vinieron. Ignoren lo que vean. No es real, o sí lo es, pero no en este tiempo. Mateo tomó el teléfono, verificó. Era de marca Samsung, modelo de 2010. Podría ser de cualquiera. Pero había fotos en la galería, y cuando las abrió, vio imágenes del grupo de ellos, en esa misma cámara, tomadas desde un ángulo que sugería que quien fotografiaba estaba escondido. Había más fotos en el teléfono, imágenes de los 7, en diferentes momentos de la expedición, entrando a la cueva, descansando en la primera cámara, examinando el altar con el reloj de bolsillo. Y la última foto era la más perturbadora, los 7 de ellos, en esa misma cámara donde estaban ahora, mirando directamente a la cámara del teléfono con expresiones de horror puro. Detrás de ellos, apenas visible en la penumbra, había figuras, siluetas humanas que no proyectaban sombra, con contornos que parecían vibrar, como si no estuvieran completamente sólidas. Roberto arrebató el teléfono de las manos de Mateo. «Esto es una trampa»,
Alguien está jugando con nosotros. Pero su voz no tenía convicción. Todos sabían que lo que estaban experimentando iba más allá de cualquier broma elaborada. Andrés, con manos temblorosas, sacó su propia cámara y tomó una foto del grupo. Cuando la revisó en la pantalla LCD, su rostro palideció. «Estamos ahí», susurró, «pero hay más gente, detrás de nosotros, gente que no está aquí». Fernando volvió a las paredes, examinando las fotografías clavadas. Muchas mostraban expediciones anteriores. Reconoció equipamiento de diferentes épocas, los años 70, los 80, una que parecía de los años 90. Y en una esquina encontró algo que lo heló, una foto reciente, digital, impresa en papel fotográfico de alta calidad. Mostraba a un grupo de 7 personas frente a la entrada de la cueva. Los reconoció a todos. Eran ellos. Pero había una fecha impresa en la esquina. 22 de marzo de 2011. Una semana en el futuro. Y debajo, escrito con marcador permanente, «No todos regresaron». Carolina colapsó. Gabriela la sostuvo, pero ella misma estaba al borde del pánico. «Tenemos que irnos, ahora, ya». Mateo asintió finalmente. Su curiosidad científica había sido reemplazada por miedo primordial. Tomó el diario del doctor Guzmán, lo guardó en su mochila junto con el teléfono misterioso y varias de las fotografías. Salimos, todos juntos, no nos separamos bajo ninguna circunstancia. Regresaron al túnel por donde habían llegado. Andrés iba adelante, siguiendo sus marcas de pintura fluorescente, pero algo estaba mal. Las marcas estaban donde las había dejado, pero el túnel no era el mismo. Las formaciones rocosas eran similares, pero no idénticas. «Esto no es correcto», murmuró Andrés. «El túnel era más ancho, la inclinación era diferente». Pero no había otra opción. Siguieron adelante. Caminaron durante lo que pareció horas. Sus relojes mostraban datos contradictorios. El de Mateo marcaba las 2 de la tarde, el de Carolina las 11 de la mañana, el de Roberto las 6 de la tarde. Los cronómetros en sus equipos corrían a velocidades diferentes. Algunos avanzaban más rápido, otros más lento, y el de Lucía corría hacia atrás. El tiempo mismo se había roto. Entonces escucharon las voces de nuevo, pero esta vez eran claras, nítidas, en español. «Ayúdenos. ¿Dónde están? No podemos encontrar la salida». Roberto se detuvo en seco. «Esa es mi voz», susurró. Y tenía razón. La voz que resonaba por los túneles era idéntica a la suya. Lucía escuchó la suya también, rogando, suplicando. «No es real», dijo Mateo, aunque su propia voz temblaba. «Es la cueva. Nos está manipulando». Pero Fernando, el antropólogo, tenía otra teoría. Los ancianos hablaban de esto. Decían que la cueva es un lugar donde el tiempo se dobla sobre sí mismo. No son trucos, son ecos, ecos de nosotros en otros momentos, otros posibles nosotros. La idea era demasiado imposible para procesarla. Continuaron caminando, tapándose los oídos cuando las voces se volvían insoportables. Llegaron a una cámara que ninguno recordaba haber visto antes. En el centro había una hoguera apagada, cenizas frías, y alrededor 5 sacos de dormir dispuestos en círculo. Había latas de comida vacías, botellas de agua y equipamiento que reconocieron inmediatamente. Era su equipamiento, sus mochilas con sus nombres escritos con marcador, pero ellos llevaban sus mochilas puestas. «Esto no puede ser», dijo Gabriela, tocando una de las mochilas fantasma. Era sólida, real, llena del mismo contenido que la suya. Mateo entendió primero. Múltiples versiones del tiempo convergiendo. Estuvimos aquí, o estaremos aquí. En algún momento de nuestro viaje acampamos en esta cámara, pero para nosotros aún no ha sucedido. O ya sucedió y no lo recordamos.
La paradoja era mareante. Lucía encontró su libreta junto a uno de los sacos de dormir. La abrió. Estaba llena de anotaciones en su letra, dibujos, mapas. Describía días de exploración que ella no recordaba vivir. La última entrada decía: Día 7. Los alimentos se están acabando. Hemos visto la salida 3 veces, pero cada vez que nos acercamos, termina siendo solo otro túnel. Mateo cree que la cueva es un bucle temporal. Gabriela ha comenzado a ver cosas. Dice que hay otros aquí con nosotros. Versiones futuras, versiones pasadas. Tal vez tenga razón. Anoche vi mi propia cara mirándome desde un túnel oscuro. Cuando me acerqué, no había nadie. El pánico era total ahora. Roberto corrió hacia el túnel de salida, pero Mateo lo detuvo. Si corremos sin pensar, nos perderemos más. Necesitamos un plan. Pero no había plan para esto. No había manual de supervivencia para anomalías temporales. Andrés, desesperado, marcó todas las salidas de la cámara con símbolos diferentes. Si volvemos aquí, sabremos por dónde ya pasamos. Tomaron el túnel norte. Después de 20 minutos, llegaron a la misma cámara con los sacos de dormir. Marcas frescas en las paredes, los símbolos que Andrés acababa de hacer. No es posible, caminamos recto, no dimos vueltas. Intentaron otro túnel, el mismo resultado. Y otro. Siempre regresaban a la misma cámara, como si todos los caminos los devolvieran al mismo punto del espacio. Carolina tuvo una idea. ¿Y si no intentamos salir? ¿Y si vamos más profundo? El diario del doctor. Guzmán decía que la cámara profunda era el centro de las anomalías. Tal vez desde ahí haya una salida. Era contradicción lógica, pero nada tenía lógica ya. Mateo estuvo de acuerdo. La cueva quiere que vayamos más profundo. O necesitamos ir más profundo para entender cómo salir. Descendieron por un túnel que Andrés había marcado como descenso peligroso en sus mapas preliminares. La pendiente era pronunciada resbaladiza, las paredes húmedas con un líquido que no era agua, más viscoso, más oscuro. El aire se volvió opresivo, cargado de electricidad estática que hacía que su cabello se erizara. Las luces de sus linternas comenzaron a parpadear, a mostrar halos de colores que no deberían existir. Y entonces Lucía desapareció. Estaba justo detrás de Mateo. Él lo juraba. Escuchó sus pasos, pero cuando se volteó, ella no estaba. ¡Lucía!, gritó. Su voz rebotó en los túneles, distorsionada. Los demás se detuvieron, buscaron frenéticamente con las linternas. No había túneles laterales, no había grietas donde pudiera haber caído. Simplemente ya no estaba. Roberto gritó, entró en pánico total. Gabriela lo abofeteó, lo obligó a enfocarse. Si nos separamos, morimos. Nos quedamos juntos. ¡Juntos! Continuaron descendiendo, gritando el nombre de Lucía, pero sin respuesta. Y entonces escucharon su voz. Venía de abajo, de lo profundo. ¡Estoy aquí! ¡Apúrense! ¡Tienen que ver esto! Corrieron resbalando en la pendiente, bajando más rápido de lo seguro. El túnel se niveló y se abrió en otra cámara. Y ahí estaba Lucía, ilesa, mirando algo en la pared con una expresión de asombro y terror. «No me desaparecí», dijo cuando la alcanzaron. «Ustedes desaparecieron. Los vi disolverse, como si dejaran de existir, y luego escuché voces que me llamaban desde aquí. Lo que estaba mirando era imposible. La pared de la cámara no era roca. Era una superficie lisa, cristalina, como un espejo, pero en lugar de reflejar, mostraba imágenes en movimiento. Eran escenas de diferentes momentos, la entrada de la cueva con sol brillante, la misma entrada con nieve cayendo, la misma entrada completamente cubierta de vegetación como si hubieran pasado décadas, y en algunas escenas se veían a ellos mismos, entrando, saliendo, gritando, corriendo. Mateo tocó la superficie, estaba fría,
Vibraba suavemente. «Es como una ventana», susurró. «Una ventana a diferentes momentos del tiempo». Fernando filmaba con su cámara de video, aunque sabía que probablemente las grabaciones serían inútiles. Pero tenía que documentar. Tenía que tener pruebas de lo imposible. En la superficie cristalina comenzaron a verse más imágenes, más rápidas, como si alguien estuviera pasando canales de televisión a velocidad. Vieron escenas de la cueva vacía, sin luces humanas, solo oscuridad. Vieron la expedición del doctor Guzmán en los años 70, sus caras distorsionadas por el miedo. Vieron otras expediciones, personas de diferentes épocas, con antorchas, con linternas de gas, con velas, todas atrapadas, todas buscando la salida que nunca encontraron. Y entonces vieron algo que los paralizó. Era una escena futura, lo sabían porque reconocían el equipamiento, tecnología más avanzada, trajes de exploración que aún no existían. Un equipo de 12 personas entraba a la cueva con drones, con robots exploradores. Los seguían, los veían descender exactamente por los mismos túneles y los veían encontrar algo. La cámara del futuro donde estaban ahora, pero transformada, llena de equipamiento científico, pantallas mostrando ecuaciones y en el centro un dispositivo que brillaba con luz propia. Uno de los futuros exploradores hablaba a una cámara. No podían escuchar las palabras, pero leían sus labios. Hablaba sobre la cueva Tunari, sobre cómo habían descubierto que era un nodo temporal natural, un punto donde las dimensiones se plegaban. Mencionaba expediciones anteriores, incluida la de 2011, la de ellos. Hablaba de cómo solo algunos habían salido y cómo sus testimonios habían sido descartados como alucinaciones colectivas. Carolina retrocedió de la pared cristalina. «Solo algunos salieron», repitió. «Eso significa que no todos...» No pudo terminar la frase. El peso de la implicación era demasiado. Roberto golpeó la pared de roca con los puños. «¡No! ¡No nos quedaremos aquí! ¡Todos salimos!» Pero su voz sonaba hueca, desesperada. Mateo tomó decisiones. «Necesitamos pruebas, llevarnos algo que demuestre que esto es real». Comenzó a recolectar muestras de la superficie cristalina, intentando desprenderla con sus herramientas. Pero se regeneraba, como si fuera líquido solidificado. Andrés filmaba las coordenadas GPS, aunque sabía que eran inútiles. Fernando grababa todo con su cámara de video, narración en voz temblorosa. Lucía se acercó de nuevo a la superficie cristalina. Esta vez vio algo diferente. Una imagen de la entrada de la cueva, con luz del día, y saliendo de ella, 4 personas. Las reconoció Mateo, Carolina, Roberto y ella misma. Pero faltaban 3. Gabriela, Andrés y Fernando no estaban en la imagen. «¿Por qué solo 4?», murmuró. Y como si la superficie respondiera a su pregunta, la imagen cambió. Mostró el interior de la cueva, una cámara que no reconocían, y ahí estaban los 3 faltantes. No se movían. Simplemente estaban sentados contra una pared, con expresiones de paz extraña, como si hubieran aceptado algo. Gabriela vio la imagen, vio su propia cara en esa visión futura. «No», susurró, «no me quedo aquí». Corrió hacia el túnel de salida, ignorando los gritos de los demás. Andrés la siguió intentando detenerla, y entonces escucharon el grito. Un grito que se cortó abruptamente, seguido de silencio. Los 5 restantes corrieron hacia el túnel. Encontraron la linterna de Gabriela en el suelo, todavía encendida, pero no había rastro de ella ni de Andrés. El túnel continuaba, vacío, sin señales de lucha o caída. Simplemente habían desaparecido, absorbidos por la cueva como si nunca hubieran existido. O tal vez habían pasado a otro momento del tiempo, otra versión de la cueva que ocupaba el mismo espacio, pero en diferente dimensión.
Los 5 restantes se aferraron unos a otros. Carolina sollozaba incontrolablemente. Fernando murmuraba oraciones en aimara que había aprendido de los ancianos. Roberto y Lucía miraban el túnel oscuro, paralizados por el miedo. Mateo intentaba pensar, procesar, encontrar una solución, pero no había solución. Solo había la cueva, infinita, imposible, tragándose el tiempo y las personas que se atrevían a explorarla. Y entonces la superficie cristalina brilló más intensamente. Las imágenes se aceleraron hasta convertirse en un torbellino de luz y sombra. Y en el centro apareció una imagen clara: la salida de la cueva, vista desde dentro, con luz del día filtrándose, y un camino marcado con líneas brillantes, como si alguien estuviera mostrándoles la ruta. «Es una trampa», dijo Roberto, pero Mateo sacudió la cabeza. «¿O es la única oportunidad que tenemos? La cueva ha estado jugando con nosotros, sí, pero tal vez, solo tal vez, también quiere que salgamos. O al menos algunos de nosotros». Siguieron las líneas brillantes. El túnel se estrechaba. Las paredes pulsaban con ese ritmo orgánico que ahora reconocían como el latido de la cueva misma. Subían, definitivamente subían, y el aire se volvía más fresco, menos opresivo. Vieron luz natural, real, inequívoca luz del día. Corrieron hacia ella, tropezando, cayendo, levantándose, y salieron. Los 5 salieron por la grieta vertical que habían descendido al principio, emergiendo en la superficie de la montaña. El sol los cegó. El aire frío de los Andes les llenó los pulmones. Estaban afuera. Habían sobrevivido. Pero cuando revisaron sus relojes, todos marcaban la misma hora que cuando habían entrado: 8:47 de la mañana del 15 de marzo. Como si no hubiera pasado tiempo. Pero sus cuerpos contaban otra historia. Estaban exhaustos, hambrientos, deshidratados. Habían vivido días dentro de la cueva, pero el mundo exterior no había registrado su ausencia. Descendieron la montaña en silencio. Llegaron a Villa Remedios y causaron conmoción. Los lugareños los habían visto partir esa mañana. Era imposible que hubieran regresado tan rápido. El equipo de comunicaciones que habían dejado en el pueblo confirmó: según todos los registros, solo habían pasado 4 horas desde que entraron a la cueva. En los días siguientes intentaron explicar lo sucedido. Mostraron las grabaciones de Fernando, pero las cintas estaban en blanco, solo estática. Las fotografías de Lucía habían desaparecido de su cámara, reemplazadas por imágenes corruptas, píxeles sin sentido. Las muestras que Mateo había recolectado eran solo roca común, sin propiedades especiales. El diario del doctor Guzmán, que Mateo juraba haber guardado en su mochila, no estaba allí. El teléfono misterioso había desaparecido. Solo les quedaban sus testimonios. Y cuando los dieron a las autoridades, a los medios, a la comunidad científica, fueron recibidos con escepticismo. Alucinaciones colectivas, dijeron. Gases en la cueva que afectaron su percepción. Estrés extremo que creó falsos recuerdos compartidos. La cueva fue explorada de nuevo por otros equipos. Encontraron una cueva normal, con formaciones geológicas interesantes pero no extraordinarias, sin cámaras profundas, sin superficies cristalinas, sin evidencia de las expediciones anteriores. Gabriela y Andrés nunca fueron encontrados. Las búsquedas se extendieron durante semanas, meses, pero no había rastro de ellos. Oficialmente fueron declarados desaparecidos en accidente de exploración. Pero los 5 que salieron sabían la verdad. Sabían que sus compañeros seguían en la cueva, tal vez atrapados en otro tiempo, en otra versión de ese espacio imposible. Años después, en 2018, Lucía recibió un paquete sin remitente. Dentro había una fotografía,
La reconoció inmediatamente. Era la imagen que la superficie cristalina les había mostrado, los 4 sobrevivientes saliendo de la cueva. Pero ahora había una anotación en el reverso, escrita con una letra que reconoció como de Andrés. Estamos bien. Encontramos la manera de vivir aquí. No vengan a buscarnos. La cueva es hogar ahora. Pero advertimos a otros. No todos los que entran tienen la opción de salir. Algunos de nosotros somos necesarios aquí para mantener el equilibrio. El tiempo necesita anclas. Fuimos elegidos. ¿Qué sucedió realmente en la cueva Tunari? Es posible que existan lugares donde el tiempo se comporte de manera diferente, donde múltiples momentos converjan en un solo punto del espacio. Los 5 sobrevivientes juraron nunca regresar, nunca guiar a nadie más hacia esa grieta en la montaña. Pero la cueva sigue ahí, esperando. Y cada tanto, alguien encuentra la entrada y decide explorar lo desconocido. Si esta historia te inquietó, compártela. Suscríbete a Ecos del Silencio para más casos que desafían la realidad, porque hay lugares en este mundo que no deberían existir, y la cueva Tunari es uno de ellos.